Lo tenemos aquí al diputado nacional Juan Carlos Junio, hablando de temas económicos, de la agenda parlamentaria. ¿Qué nos trae hoy? Efectivamente. Hoy vamos a hablar de la ANPES, una sigla desconocida, pero que está llamada... Parece ANSES, pero no es lo mismo. No, precisamente el ANSES hace unos años nadie sabía qué era y sin embargo ahora todos saben. Yo creo que no está llamada a ser tan famosa como el ANSES, pero sí va a ser conocida. Se trata de la creación, mediante el tratamiento parlamentario que va a ser mañana en diputados, de una Agencia Nacional de Participaciones del Estado en Empresas. Por eso ANPES con 2 Ns. Bueno, sí tiene que ver con la ANSES entonces. Tiene también. que ver, no, tiene que ver. Justamente es gracias a las acciones que tiene la ANSES en su poder. Exactamente. Dentro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que antes pertenecían a la CFJP. Muy bien, muy bien. Me está haciendo la nota, pero de eso se trata, está muy bien. El proyecto lo que prevé es proteger precisamente las participaciones del Estado en empresas privadas que a su vez nutren el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que vos decías. ¿Qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Para ser lo más claro posible, son los recursos que guardan los aportes de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores activos que nutren ese fondo y que desde allí se sacan los fondos para poder pagarle a los jubilados y todo el gasto previsional. En realidad no es todo, sale de allí, del aporte solidario de los trabajadores activos, sino que una parte sale del erario público. Lo cierto es que hay un núcleo de empresas privadas en la que el Estado Nacional tiene importantes participaciones. Que eso es propio de una larga historia, que no la vamos a hacer, pero que hay que mencionarla. En los 90, en el 93, el sistema previsional se privatizó, se crearon aquellas famosas AFJP. Ese proceso luego fracasó, se hicieron en el marco de un momento, yo diría, político e ideológico de que todo había que privatizarlo porque lo del Estado era, yo diría, corrupto e ineficaz. Bueno, lo que resultó ineficaz, por lo menos, fue ese sistema, explotó, no cumplió su papel y en un momento dado, entonces, durante el gobierno de Kirchner, se reestatizaron. Cuando se reestatizaron, el Estado Nacional recibió las participaciones de las AFJ en muchas empresas del Estado. En suma, lo que está haciendo este proyecto, lo que estaría haciendo es crear una agencia, se declaran de interés público todas esas participaciones accionarias y el Estado Nacional entonces consolida la recuperación de ese patrimonio que tiene en empresas privadas. Es decir, no las puede vender. Sí se pueden vender, pero para eso hace falta una decisión parlamentaria de carácter especial. Así que tiene que tener 2/3 de los votos. Tiene que tener 2/3 de los votos. Lo que se está haciendo, yo diría, es la inversa en términos político-ideológicos de lo que se hizo en los 90. En los 90 se le transfirió el poder del Parlamento al Ejecutivo que privatizó, que tenía la facultad de privatizar. El poder administrador tenía la facultad de privatizar. Ahora se le devuelve al Parlamento, que yo diría es el poder más democrático que existe porque está la representación de todas las fuerzas políticas, la facultad de autorizar la venta. La venta de cualquiera de esas participaciones accionarias sería algo así como una reprivatización. Se considera tan trascendente que tiene que tener 2/3. Pero además porque tiene un correlato directo, no solo por considerárselo una reprivatización, sino porque puede tener una consecuencia directa en el sistema bursátil argentino, que es bastante chico en algún sentido, y que si el Estado argentino sale a querer colocar en el mercado la gran cantidad de acciones que tiene en su poder de empresas privadas, que no son tantas las que operan en bolsa, podría desestabilizar el mercado bursátil. Ese es otro costado también interesante de marcar. Si me permiten, para que haya una... Ahora, de todo el total del paquete de acciones, ¿no? Porque no es el mismo porcentaje en las diferentes empresas. No, yo lo quería señalar. Digamos, tiene permitido, digamos, si el gobierno del momento decidiese vender parte, digamos, de esas acciones, o
digamos, ¿no? Para Tiene todas, que tener en todos los casos autorización necesita 2 parlamentaria, tercios. porque se considera una privatización y porque de algún modo, yo diría, se recoge la experiencia histórica concreta de los 90, donde vender era una cuestión, yo diría, superficial, que se hacía discrecionalmente, sin ningún poder democrático del Estado. Ahora lo que se hace es curarse en salud, para decirlo vulgarmente, y hacerlo una cuestión mucho más difícil. Para que haya una dimensión de esta riqueza del Estado, el Estado es dueño del 30% del Banco Macro, es dueño del 20% del grupo financiero del Banco Patagonia, tiene el 26% de las empresas de servicio gas natural, PAN 26%, Edenor 26%, de Techin tiene el 25,97%, que yo creo que es la empresa más grande de la Argentina, además de YPF, tiene de Petrobras el 11%, paradójicamente tiene el 9% de Clarín, el 9% de Aluar, en fin, son 44 empresas, pero el Estado tiene directores en 27, que por su participación accionaria, en una palabra yo diría que se asegura la presencia del Estado, que es la representación de los millones de trabajadores que están la plata en el Fondo de Sustentabilidad. Por último, el Fondo de Sustentabilidad cuando comenzó tenía 80.000 millones de pesos, hoy tiene 580.000 millones de pesos. Es una experiencia beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias.